Tras el distanciamiento social, el regreso a los distintos espacios con quienes interactúan los diferentes consumidores se ha convertido en un verdadero reto para muchas de las empresas desarrolladoras, para las marcas y sobre todo para los complejos y desarrollos que han representado el integrar en un mismo lugar varias funciones. Por eso platicamos con Jaime Fasja de Toro Urbana, quien nos comentas, Jaime, ¿qué ha representado este reto mayúsculo en la operación y particularmente en el regreso paulatino en algunas regiones donde ustedes tienen proyectos, en particular los centros comerciales? Pues ha sido definitivamente tiempos retadores, ¿no? Han sido momentos, pues obviamente pasamos de tener proyectos que estaban pues con mucho flujo de gente en un estado normal, a irnos de eso a un cierre total en donde pues fue de un día a otro el tener que cerrar, y luego ahora una apertura paulatina que ha sido por giros y ha sido por estados. Y la realidad es que dependiendo de la ciudad hemos visto comportamientos diferentes, ¿no? Tenemos ciudades en donde una vez que abrimos la gente muy rápido quiso regresar después de haber estado tanto tiempo encerrados, se vio con la necesidad de regresar a las plazas porque tenían necesidades que no podían satisfacer vía la compra electrónica o una necesidad social, estar con gente, ver a gente, obviamente con las medidas de sanidad y sanitización que se tenían que tener. Y por el otro lado vemos lugares en donde o el gobierno tomó una posición más conservadora y tardaron más en abrir las ciudades, o que lo abrieron con más restricciones y que el regreso ha sido totalmente es mucho más escalonado y con menos gente, ¿no? Creemos que lo que hemos visto es que en plazas al aire libre la gente se ha sentido más cómoda. Entonces, cuando tenemos plazas al aire libre, lo que estamos logrando es que pues la gente vaya, esté muy cómodo estando al aire libre, y mucho de la transacción esté pasando realmente en la puerta de la tienda. Mucha gente se la piensa todavía dos veces para entrar, o logramos que se sienten cómodos esperando afuera y la gente vaya entrando poco a poco a las tiendas y en grupos pequeños. Y en otros lados pues vemos un poco más de soltura, ¿no? Entonces creo que lo estamos viendo proyecto por proyecto, estado por estado, pero en general vemos una tendencia positiva y vemos que la gente cada vez más está aprendiendo a vivir con esta nueva realidad. Y pues está en nosotros como dueños y operadores de los activos el propiciar las condiciones ideales de seguridad, de distancia, para que nuestros usuarios se sientan cómodos y no se conviertan nuestras plazas en un foco nuevos de infección. ¿Qué tan complicado fue y qué tuvieron que hacer para restablecer este proceso de confianza en los consumidores? Seguimos trabajando en él, ¿no? Creemos que pues al principio fue el cómo vamos a abrir. Tuvimos desde 4 semanas la plaza que menos tiempo estuvo cerrada, hasta 4 meses la plaza que más tiempo estuvo cerrada, ¿no? Y entonces, pues lo primero era, dependiendo la ciudad y el estado, asegurarnos que cumplíamos con todas las regulaciones que nos pedían desde a nivel federal, como los aforos y las indicaciones que recibíamos a nivel estatal. Y después de eso es nosotros como compañía qué procesos y qué procedimientos y qué medidas queríamos tomar para dar esa confianza, ¿no? Y nosotros nos decíamos muchos que a lo largo de la historia o en los últimos años, los hospitales siempre han buscado tomar las mejores prácticas de los hoteles para que la estancia en un hospital se sienta más hospitalaria y más cómoda. Y ahora nosotros, como dueños de centros comerciales y de hoteles, hemos buscado prácticas hospitalarias, vamos a decir de alguna forma, en cuanto a limpieza, sanitización, procesos, para hacer que nuestros usuarios se sientan más cómodos, ¿no? Entonces creemos que en nuestro caso fue también mucho de educación con los mismos inquilinos. La mayoría de nuestro portafolio son plazas al aire libre, entonces muchas de las restricciones o muchas de las cosas se dan por su naturaleza propia de estar al aire libre. No teníamos que lidiar con aires acondicionados u otras cosas, pero fue mucho el trabajar con nuestros inquilinos a decirles, oye, queremos dar esta sensación y esta realidad de que están en un espacio seguro. Trabajen con nosotros para limitar sus aforos, que una puerta sea de entrada, otra sea de salida,
que realmente las filas afuera de la tienda se hagan a distancia y en general pues trabajar junto con ellos, y creemos que hemos tenido muy buena aceptación. Obviamente los mismos inquilinos también ya estaban urgidos por abrir, la pasaron muy difícil, la siguen pasando muchos muy difícil, y pues vimos mucha muy buena disposición, y lo que nos gusta es que vemos una responsabilidad cívica por parte de la mayoría de los usuarios que van a las plazas, ¿no? Habrá ocasionalmente el que no se pone el tapabocas al estar en área común, se le dice una vez y hace caso, y para nosotros todo está en monitoreo, control, y creemos que las ciertas medidas. Yo he estado en este tiempo en los centros comerciales fuera del país tratando de ver cómo está esa diferencia, y veo que las medidas que se están tomando en México, los desarrolladores o los operadores, estamos hasta siendo más estrictos y con mejores controles que en otros lados del mundo, lo cual esperemos arroje que la gente se sienta más cómodo y no haya ese rebrote que empezamos a ver en algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa. También hay un tema que es muy importante y justo lo mencionabas, sus inquilinos o los retailers que han tenido como tiempos muy complicados, de hecho los siguen teniendo, y están también los inversionistas. ¿Ustedes cómo han logrado generar este proceso de equilibrio? Y se ha entendido que este proceso de recuperación no va a ser inmediato. Al principio no, al principio era marzo, abril, y decíamos, bueno, pues no, de entrada me acuerdo, las escuelas pues van a cerrar 2 semanas antes de Semana Santa, pero viene Semana Santa y mis hijos van a estar en la escuela, y nos tardamos algunas semanas en darnos cuenta y luego decíamos por ahí de abril, en el verano se termina, y yo creo que ha sido un proceso paulatino en darnos cuenta que esto no es un tema que va a acabar de un día a otro mágicamente, ¿no? Y que es un proceso que va a ser largo. Entonces, pues las mismas ayudas con los inquilinos, al principio era, oye, te ayudo en abril, que vas a estar cerrado, pero ya en mayo que abras, pues hay que regresar a pagar la renta completa, y cuando nos damos cuenta de que no va a acabar en mayo, ni va a acabar en junio, ni va a acabar en julio, y aunque ya abren con ciertos aforos, pues ha sido mucho trabajo de nosotros como operadores de centros comerciales, el juntarnos con nuestros inquilinos y ver cómo le hacemos para todos salir adelante, ¿no? Entendiendo que ellos, pues al final del día se ven muy impactados por la falta de flujo de gente y por lo mismo, pues de flujo en el negocio, pero nosotros también, si no recibimos nuestras rentas, pues al final del día no tenemos cómo voltearnos y pagar nuestros intereses al banco. Hubo una iniciativa en donde se aceptó o se otorgó a los bancos el otorgarnos a los dueños de activos o de créditos en general una ayuda que duró 6 meses de alguna gracia en intereses, de capital más que nada, más que intereses, pero esa ayuda está ya terminando, y ahora pues seguimos todavía en algunos casos sin que algunas plazas, los inquilinos por sus giros no puedan abrir o puedan abrir parcialmente, y entonces pues nosotros aunque sí dimos ayuda a los inquilinos de quitas de renta, nosotros no vamos a recibir quitas de nuestra deuda, ¿no? Entonces pues trabajando con los bancos y pidiendo ayudas para aunque no nos vayan a hacer quitas, pues que nos den más tiempo para no tener que estar pagando capital y poder en conjunto, pues si toda la cadena de valor se adapta a la realidad, pues vamos a salir adelante, ¿no? Si uno en la cadena se vuelve intransigente, pues se va a complicar. Si yo como dueño del centro comercial digo, oye, no le ayudo a mis inquilinos y punto, y no hay, y háganle como puedan, pues los van a cerrar la puerta independientemente de lo que diga el contrato. Si el banco dice, oye, no le ayudo al dueño del centro comercial, pues va a tener que no va a poder llegar a cumplir con sus obligaciones en algunos casos, independientemente de lo que diga el contrato. Entonces creo que lo que hemos visto y lo que tenemos que seguir buscando es todos, debido a que no vamos a recibir ayuda o estímulos por parte del gobierno, nos los ha dejado claro el gobierno federal desde el principio, es ver cómo pues dentro de la comunidad y la cadena de valor podemos ayudarnos para pues todos, no voy a decir un ganar, pero es un perder menos, ¿no? Y poder salir adelante, y que conforme nos vayamos recuperando, todos se recuperen y podamos con tiempo regresar a una nueva normalidad. Ustedes en sus proyectos de centros comerciales están no en el segmento de consumo general, sino un nivel medio alto. Y eso también se ha convertido en un gran reto para las marcas. Es decir,
difícilmente hay muchas cosas que tú pudieras comprar sin tener la experiencia, podértelo probar y todo este tipo de cosas. ¿Han incorporado alguna estrategia de marketing, de reforzamiento para favorecer el que sus inquilinos y las propias marcas construyan estas experiencias? Si lo pudiéramos decir como un esquema híbrido, como se ha mencionado, de ahora cómo se regresará a las oficinas cuando sea posible, y también incluso pues en la hotelería. Y bueno, el punto es híbrido, tratando de entender que esto es un proceso diferente. Nosotros creemos que ya veníamos viéndolo desde hace muchos años. Realmente la pandemia no vino a crear el comercio electrónico. La pandemia vino a acelerar una tendencia que veíamos viendo a nivel mundial, en Estados Unidos más marcada, pero ahí venía en México, a este tema de pues el comercio electrónico viene para quedarse con o sin pandemia. Y al final del día nosotros como dueños de centros comerciales, en conjunto con nuestros inquilinos, no es decir, oye, es la guerra del comercio físico contra el comercio electrónico, sino es ver cómo en conjunto se pueden crear estas plataformas omnicanales, digamos, que es, yo creo que esto que sería la traducción del híbrido en el tema del centro comercial, para que al final del día la marca te toque tanto online como físicamente, y al final del día la marca acabe beneficiándose con mayores ventas, lo cual hagan que pueda pagar una renta y el dueño del centro comercial también salga bien librado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo es trabajando con las marcas. Sacamos un programa, una plataforma que se llama Thor2Go, que es una plataforma en donde le damos las facilidades a las marcas para poder hacer envíos a domicilio. Entonces tú podías llegar, probarte ciertas prendas y todo se te enviaba y no tenías que estar cargando, o te podían enviar, probarte y después lo podías tú regresar de una forma fácil y había un reembolso sin que sea un proceso complicado. Y al final del día creemos que lo que va a seguir pasando es que cada vez más las tiendas se van a convertir, más que en tiendas en donde está todo el inventario, se van a convertir en showrooms. Y entonces pues vas a la tienda, desde lo que hemos visto en Uniqlo, en donde te pones una chamarra y en vez de probarte la misma en 6 colores para ver cuál es el color que mejor te queda, pues en el mostrador le picas un botón y la chamarra cambia de color y te estás viendo en el espejo con una chamarra de diferente color y ahí puedes tomar la decisión, ¿no? O como en Lululemon llegas y pues si no hay una prenda, en vez de decirte, oye, pídela online, te ponen pantallas grandes en donde ahí en vivo en un minuto puedes pedir la prenda y entonces salir con una compra online y una compra física y no tener que esperar una de la otra. Entonces, pues nosotros está el cómo creamos junto con los inquilinos campaña, cómo les ayudamos a hacer activaciones para que al final del día sus puntos de encuentro con la gente, que son muy importantes y que son sus tiendas, se conviertan en una experiencia que haga que la gente tenga razones para ir a verlo y que puedan continuar con esa experiencia online, lo cual a su vez haya un lanzamiento y quieran regresar a la tienda, pero luego puedan seguir comprando online. Entonces, ¿cómo unimos ese mundo digital con ese mundo físico en donde, si bien hecho, pues todos acaban ganando, ¿no? Sería como el new omnichannel, ¿no? Así es, así es. Ese es su planteamiento de modelo de negocios. Pues se ha visto que también ha habido ganadores, ¿no? Se han replanteado distintos modelos de negocio, procesos de apertura, los pipelines se han modificado de manera importante o se seguirán ajustando en función de cómo vaya avanzando este tema de la pandemia y el regreso. Pero ustedes como grupo de inversión y desarrollo han planteado incursionar en otras áreas que hoy se han visto sumamente beneficiadas a partir del COVID, y me refiero, por ejemplo, al tema industrial. Lo que veníamos viendo era esta tendencia y veníamos viendo inquilinos que nos decían, oye, te voy a tomar, te tomé 5,000 metros, pero ahora en el nuevo proyecto te voy a tomar 3,000 metros porque ya no necesito tiendas tan grandes porque pues mucho lo estoy llevando al comercio electrónico. O hoy en día vemos a inquilinos que nos dicen, pues de mis 2,000 metros de tienda, si yo tenía 400 de piso de venta, 400 de bodega y 1,600 de piso de venta, ahora voy a crecer mi bodega y hacer más chico mi piso de venta. Entonces, al final del día, lo primero que empezamos a ver
pre-COVID era que los centros comerciales se estaban convirtiendo en parte de la cadena industrial, ¿no? El last mile, de verdad el last mile, era el lugar y se convertían en centro de distribución en ubicaciones, pues obviamente muy buenas, porque un centro comercial está en un lugar con mucho tráfico y entonces si tú dentro de tu cadena de distribución puedes tener el centro comercial como en la última milla, pues al final del día se hacía muy interesante. A raíz de eso empezamos a ver esas relaciones y necesidades de inquilinos por tener centros de distribución, y eso solo se vino a potencializar con la pandemia. Lo que empezamos a ver es que de repente había inquilinos que tenían 4 tiendas en un radio pequeño y decían voy a consolidar, voy a cerrar 2, me voy a quedar con 2, pero entonces necesito un centro de distribución mayor para que pueda atender a toda esta zona que es altamente poblada. Y entonces a raíz de eso, mucho también guiado por lo que había pasado con nuestro socio Thor Equities en Estados Unidos y en Europa, que tiene ya casi 5 años incursionando en el mercado industrial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Empezamos con una línea de negocios industrial, en donde actualmente pues es una línea que tiene mucho crecimiento. Hemos estado avanzando, comprando portafolios, viendo mucho tema de última milla, logística, y también vemos que también nuestros mismos inquilinos, que de repente hace 20 o 25 años gran parte de la manufactura de las marcas americanas se daba en México y solo se etiquetaba y se mandaba a Estados Unidos, pues ahora mucho de eso se fue a China, y ahora vemos que muchos de los inquilinos dicen, oye, ya me hace sentido regresar a México. Los costos de China subieron, tanto de transporte como de salarios, como pues el problema de impuestos y la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, y sumado eso a la nueva renegociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que le vino a quitar algo de incertidumbre que habíamos tenido en los últimos años, vemos también una oportunidad importante para crecer en tema industrial, en el tema de manufactura, más al norte del país, en la frontera con Estados Unidos. Entonces, pues por el lado industrial sí estamos incursionando y tenemos ya tiempo, no es algo que nació a raíz del COVID, pero que sí se aceleró obviamente a raíz del COVID. Y el otro activo que nos gustaba, que tenemos muchos años en él y que nos sigue gustando, es el turismo, ¿no? Creemos que México, por su ubicación geográfica, por sus playas, por sus ciudades, va a seguir siendo un destino muy interesante para el turismo recreacional. Creemos nosotros que al final del día, si algo también en el corto plazo, pues sí, nos cerraron los hoteles y estuvo complicado, pero algo que aprendimos es que pues sí se puede trabajar remoto. Yo no creo que van a desaparecer las oficinas, ni mucho menos, y creo que eventualmente regresaremos y nos damos cuenta del valor que tienen, pero también aprendimos que hay muchas reuniones que sí se pueden tener remotas, y aprendemos que podemos tomar periodos de vacaciones un poco más largos en donde sigamos conectados y al final el negocio avance, ¿no? Entonces sí vemos que eso, un gran beneficiado debe ser México, ¿no? Al final del día Estados Unidos es el mercado más importante de turismo a nivel mundial, y ese mercado pues se va a tardar un rato también en querer otra vez viajar en masa a Europa, a África, a Asia, ir a destinos más lejos que involucren varios aviones, que involucren muchas horas dentro del avión, y pues México está desde pues caminando, cruzando la frontera, hasta máximo 5 horas de avión de la parte norte de Estados Unidos, ¿no? Entonces creemos que tanto el tema industrial como el tema turístico son nichos que le vemos buen potencial y que seguiremos apostando por ellos en México, al igual que en el tema comercial, pues creemos que no se va a ningún lado. Como en Estados Unidos los centros comerciales B's y C's probablemente desaparecerán, en México y habrá reconversiones, pero los bien ubicados que ofrezcan una buena experiencia seguirán siendo exitosos a la larga. Esta experiencia que ustedes buscan complementar con su continuidad de incursión en el segmento de los resorts o turístico, representa que ustedes están vislumbrando que hoy, como muchas cosas se pueden hacer a distancia, que habrá una transformación de tal vez estadías mayores de sus visitantes a los lugares que ustedes estarían instrumentando. Y punto número 2, ¿hicieron algún reajuste respecto a los sitios donde estarían buscando crecer, y desde luego un replanteamiento arquitectónico de lo que se concebía anteriormente como la industria del resort? Sí, a todas las preguntas, ¿no? Lo que sí empezamos a ver, obviamente,
lo que vemos, hay un comportamiento debido de la pandemia y ese va a terminar, y luego habrá un nuevo comportamiento que pues podemos asumir muchas cosas, pero todavía no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Claramente en el corto plazo hemos visto un aumento en las estadías en los hoteles significativos a como venía siendo antes, pero eso es a consecuencia de que las escuelas están cerradas, las oficinas están cerradas o en muchos lugares están cerradas porque empiezan a abrir en algunos otros a nivel mundial, pero es a consecuencia de que gran parte de los lugares físicos de trabajo y de estudio están cerrados, ¿no? Entonces eso hace que la gente pueda pasar más tiempo en un hotel y sus hijos puedan estar ahí estudiando y estando conectados en la computadora, y sería lo mismo que si están en casa en su ciudad o en su país natal, ¿no? Entonces, en el corto plazo, pues los ajustes que hemos hecho es dentro de nuestros proyectos crear espacios de trabajo, crear espacios en donde los jóvenes o los niños puedan pasar horas en la mañana y como que sea un tema de estudio, tutores, ayudarlos a que tengan un espacio apropiado para poder estar estudiando durante el día y ya después relajarse y recrearse en las tardes una vez que acaben sus labores académicas, y eso pues creemos que eventualmente pasará y la gente regresará físicamente a las escuelas. En el largo plazo sí vemos que la estadía mínima aumentará en días, y eso derivado no de la pandemia sino de esta nueva realización de pues puedo tomarme no solo 2 días de vacaciones, si me tomo 5 y estoy conectado durante mis horas laborales, pues puedo disfrutar más de mi familia, disfrutar más del destino y poder seguir cumpliendo en mi trabajo. Entonces, pues eso, ¿qué es lo que hace en el tema arquitectónico? Pues de entrada, que nuestros cuartos de hotel ya pues pensamos en la zona de dormir, en el baño, en la zona de estar y en la zona de trabajo. Entonces, ¿qué podemos? Y no es que sea un cuartito especial, ¿no? Pero si antes era, oye, un lugar para leer un libro o solamente para estar sentado con la laptop en las piernas haciendo 2, 3 cosas en lo que estás de vacaciones, es ahora dónde puede haber un lugar digno dentro de los cuartos de hotel para que una persona pueda pasar varias horas trabajando antes de salir a recreacionarse o durante el día o entre actividades, ¿no? Lo mismo en resorts, en el tema de residencias. Si la residencia era un lugar 100% de vacaciones y ya solo había el cuarto el media room, que era para juegos y videojuegos y para, si llovía en el destino, tener un lugar en donde refugiarse, pues ahora cómo podemos hacer un estudio en donde se pueda desde estudiar hasta trabajar, y entonces los padres de familia o las personas que tengan que estar trabajando puedan pasar un tiempo en un lugar digno y que no estén encerrados o no estén en un lugar muy ruidoso que no los deje trabajar, y pues creemos que a la larga eso va a empezar a pasar, pensar un poco más en espacios en donde la gente se sienta cómoda y pueda pasar tiempos. Y por el otro lado, pues esto es muy cambiante, ¿no? Y ahorita, hoy escuchaba por primera vez este tema en Europa del tercer brote posible en febrero, ¿no? Se hablaba del primero que ya pasó, luego un rebrote en muchos lugares en Estados Unidos, en Europa, ahora que salió la gente y los vuelven a guardar, y luego como en febrero podría haber un tercer rebrote y lo que eso significa. Entonces, pues creemos que vamos a tener en el corto plazo pues mucha flexibilidad, y tenemos que estar listos para ajustar nuestro modelo de negocios y para ajustar nuestras ofertas, sobre todo en el tema hotelero, pero a la larga sí prepararnos para que el hotel se vuelva una extensión de nuestros lugares de trabajo y de nuestras casas, y podamos pasar temporadas más largas sintiéndonos cómodos. ¿Cómo se ajustó su proceso de aperturas? ¿Este año abren algún proyecto nuevo y qué ajustaron para 2021? Realmente, dentro de lo malo, nos agarró en Toro Urbana en un buen momento el tema de la pandemia, ¿no? Teníamos solamente una apertura planeada en el 2020 nueva. Teníamos los proyectos que están en construcción, que son varios, tanto hoteleros como comerciales, y bueno, paramos en su momento en abril, mayo, hasta que en junio la construcción fue otra vez declarada actividad esencial, y desde ahí hemos continuado. Entonces,
pues los proyectos que estaban en construcción y que tienen aperturas en el 21 y en el 22, pues su afectación fue mínima, porque ese tiempo que estuvimos parados, pues en todo el proceso de desarrollo lo podemos ganar y cumplir con nuestras fechas de aperturas prepandemia. Y había un proyecto en la Ciudad de México, que es el Hotel Ritz-Carlton en Reforma, que sí teníamos nosotros pensada la apertura para este trimestre y la estamos moviendo para el primer trimestre del año que entra, ¿no? Una combinación del tiempo que estuvimos parados y lo que eso implica en ciertas obras que teníamos que terminar, y por el otro lado, pues al ser un hotel de lujo, pero que también con un componente importante de negocio, lo que vemos es que aunque sí ya regresa el viajero recreacional a las playas y a otros destinos de vacaciones, todavía no vemos que regrese el viajero de negocios, y un hotel en ciudad también depende mucho del viajero de negocios, y creemos que el viajero de negocios va a tardar un poco más en regresar, porque las compañías todavía, por política, sobre todo las compañías americanas, de los cuales pues es nuestro viajero principal de negocios en México, todavía no se sienten o no quieren tomar ciertas responsabilidades o obligar a ciertos empleados a que tengan que hacer viajes de negocios, y mucha gente, o por su edad o por su condición, todavía no se siente cómoda subiendo aviones, subiéndose a transportes con otras personas, pasando tiempo en un hotel. Entonces realmente a nosotros creemos que ese es el nicho que va a tardar un poco más en recuperarse, pero creemos que cuando tiene uno, no va a desaparecer, ¿no? El negocio, y más hoy en día, es global, y hay muchas cosas que puedes hacer por Zoom, pero hay muchas otras cosas que no puedes hacer por Zoom. Entonces eventualmente regresará ese industria de viajes de negocios, convenciones igual y cambiarán, dejarán de ser por un tiempo masivas y serán más chicas, pero seguirán. Platicaba yo con un CEO de una compañía hotelera hace poco, y su reflexión era interesante. Me decía: voy a dejar de tener las grandes convenciones. Él es americano y su empresa está basada en California, y me decía: en vez de tener estas grandes convenciones, pues yo lo que veo es que el negocio de grupos va a cambiar. ¿Qué va a empezar a pasar? Pues igual y en el corto plazo voy a tener, como la gente está trabajando remota, y más en Estados Unidos, hasta en diferentes estados o diferentes ciudades, pues se pierde ese tema de la cultura organizacional, y entonces en vez de tener grandes convenciones una vez al año, voy a tener una vez cada trimestre reuniones más chicas con el equipo directivo, para asegurarnos que la cultura está permeando de la empresa, y entonces en vez de una de 400 personas, vamos a tener 4 de 50, pero pues son 4 veces que van a estar ocupados los hoteles, los lugares de conferencias. Entonces, pues es adaptarnos a esta nueva realidad, pero el tema de viaje de negocios se tardará un poquito más, y nos impactará a los hoteleros y a los desarrolladores que tenemos hoteles en ciudades, pero creemos nosotros que el mediano y el largo plazo sigue siendo muy bueno para este tipo de activos. ¿Y qué hay de nuevo para 2020, Jaime? Bueno, como te comentaba, pues un año en donde solamente teníamos un proyecto por abrir, pero al mismo tiempo un año que también teníamos varios lanzamientos que, aunque se retrasaron por el tema de la pandemia, estamos exitosamente logrando lanzándolos, ¿no? Por un lado, hace 2 semanas lanzamos un nuevo desarrollo en Guadalajara que se llama Landmark Reserve, una torre residencial con un componente comercial pequeño, y la realidad es que fue lanzado con muy buena aceptación por parte del mercado. La gente estaba ávida de escuchar buenas noticias y proyectos nuevos, y ver gente que confíe y siga confiando en el país y en la inversión, y pues fue muy bien recibido. También en Tijuana tenemos un proyecto de usos mixtos que se llama Landmark Tijuana, en donde aunque ya habíamos lanzado el tema comercial, no habíamos lanzado el desarrollo residencial, y hicimos un un lanzamiento, un primer lanzamiento todavía, un soft launching hace 2 semanas, que fue muy bien recibido, y ahora el 15 de octubre
es el gran lanzamiento del residencial, y también empezamos a ver mucho interés por parte de diferentes compradores y diferentes inversionistas, lo cual también son muestras de que hay dinamismo en muchas ciudades en el país. Y también acabamos de hacer un cierre en Tulum. Estamos por anunciar en pocas semanas, ahí te platicaré la cadena que viene a Tulum, pero yo creo que será una noticia muy bien recibida y muy esperada por la comunidad de Tulum, un mercado muy interesante, muy dinámico, que se ha colocado como el hotspot del mundo por mucha parte del año, y tuvimos la suerte de encontrar lo que consideramos la mejor parcela de Tulum, y luego encontrar sinergia con un grupo que creemos que encaja muy bien con lo que es Tulum, y bueno, hicimos un cierre y estaremos en conjunto anunciando el tipo de hotel y club que estará con nosotros en las próximas semanas, ¿no? Entonces, pues un año, sí, con mucha adversidad y sí, con muchos retos, pero también, como lo comentaba, con oportunidades, y pues creemos que México sigue, es un país grande, es un país que sigue teniendo oportunidades, y seguimos nosotros viendo esas buenas señales, ¿no? Dentro de un año complicado, proyectos bien recibidos, gente dispuesta a invertir, y pues nosotros buscando cómo sacar provecho de eso y cómo seguir creciendo dentro de giros que vemos con buenos ojos. ¿Cómo defines en 3 palabras el 2020? Retador, impredecible y un año de sobrevivencia, ¿no? Supervivencia. Decíamos ayer que lo único que nos faltaba era un huracán, y nos cayó ayer esta madrugada, hoy en la madrugada en la península de Yucatán.